Muy bien, buenos días, tardes, noches. El tema que voy a compartir con ustedes es el que tiene que ver con la interacción entre las benzodiazepinas y los trastornos del dormir. Como el doctor Stephen Stahl comentaba en una editorial del Journal of Clinical Psychiatry, decía, no le digan a nadie, pero los psiquiatras seguimos prescribiendo benzodiazepinas. Y si esto es cierto, si los psiquiatras seguimos prescribiendo benzodiazepinas, hay que hacerlo bien. Esto es, la base científica de la prescripción de cualquier tipo de medicamentos es clara. O sea, tenemos ya bastantes herramientas tipo farmacodinámica, farmacocinética, y estas las tenemos que aplicar para la mejoría, el alivio de nuestros pacientes. Esto es, no necesariamente vamos a curar a una gente con un trastorno de ansiedad, a lo mejor sí, en algunos casos, con benzodiazepinas, pero sí vamos a proporcionarles una mejoría que podríamos decir es casi inmediata. A diferencia de otros medicamentos como la buspirona, donde sí hay un efecto importante, pero es un efecto de larga duración, actúa a través de otro mecanismo, que es el mecanismo de los receptores 5-HT1A. Pues bien, en esta conferencia voy a hablarles sobre los siguientes temas. Primero, sobre la relación entre GABA y las benzodiazepinas, los famosos receptores GABA-A, que no todos tienen receptores a benzodiazepinas. Después, la relación entre este complejo de receptores GABA-benzodiazepinas y la neurofisiología y la neurobioquímica del dormir, para pasar a la vinculación del insomnio e hipnóticos, y concretamente a las benzodiazepinas, que son una de las áreas por las cuales más se prescriben y se generan adicciones. En general, del perfil clásico de una benzodiazepina, que son anticonvulsivantes, sedantes, hipnóticos, miorelajantes, ¿verdad? También hay algunos efectos secundarios como tener problemas de memoria, ¿verdad? Y de otro tipo. El área de insomnio es donde más se prescriben, y es importante saber cuándo, cuánto tiempo, etcétera. Y luego vamos a hablar sobre las parasomnias. Las parasomnias, estas alteraciones vinculadas al dormir, no necesariamente a los mecanismos del dormir, pero que se presentan durante esta fase. Y de estas vamos a tocar trastorno de piernas inquietas, trastorno periódico de las extremidades, la ingesta nocturna de alimentos, el sonambulismo, ¿verdad? Como trastornos del sueño que eventualmente pueden ser útiles en el manejo de este tipo de enfermos. Como se ha comentado, el tema es alteraciones del dormir y el buen uso de las benzodiazepinas. En esta diapositiva les muestro los temas a desarrollar, que son el GABA y benzodiazepinas, estas interacciones y el dormir, el insomnio y los hipnóticos, el sueño no restaurador o fragmentado como un tipo de evidencia del estado de hiperdespertar en insomnio, y luego parasomnias como el movimiento periódico de las extremidades o el síndrome de piernas inquietas, el trastorno por ingesta de alimentos nocturna y el sonambulismo. Desde su descubrimiento, las benzodiazepinas, desde cuando se sintetizan las benzodiazepinas, se trató de evidenciar si había algún sitio o cuál era el receptor en el cual estas estaban actuando. En una primera parte se pensó que era el receptor GABA, pero moléculas como el mucimol, que ocupan este receptor, ¿verdad?, no mostraban un efecto de unión sobre las benzodiazepinas, por lo cual se concluyó que era un sitio diferente dentro del mismo receptor GABA-A. El efecto
farmacológico de estos compuestos son sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos y relajantes musculares. La acción primaria sigue siendo en los receptores GABA, GABA A, aun cuando hoy en la actualidad sabemos que hay receptores GABA A que son insensibles a benzodiazepinas, aunque son sensibles a neuroesteroides. El GABA es el aminoácido inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso. Proviene de un cortocircuito del ciclo de Krebs, en donde el glutamato, que a su vez es un aminoácido excitatorio, es un precursor del GABA. El GABA es un neurotransmisor ubicuo, no hay núcleos GABAérgicos, se libera por la presinapsis, va a actuar sobre 3 subtipos de receptores y glía, la neuroglia, tiene un papel importante en los mecanismos de recaptura. Las proteínas de recaptura de GABA son proteínas que son poco específicas, y esto es importante porque en la actualidad se han desarrollado algunos agentes que pueden bloquear también la recaptura de GABA y son útiles en el manejo de epilepsia y también en algunas de las condiciones para las cuales se emplea el GABA. Bien, los receptores GABA son receptores pentaméricos, el receptor GABA A y el C, mientras que el receptor B tiene 7 cadenas, las cuales nos indican pues que este es un receptor metabotrófico que está acoplado a vitamina a proteína G, mientras que los receptores GABA A y GABA C están acoplados a un canal iónico a cloro. Este canal iónico a cloro se abre cuando los receptores son ocupados por GABA, y esta apertura aumenta de duración cuando hay alguna molécula como las benzodiazepinas, los barbitúricos, ¿verdad?, los neuroesteroides, pero también tienen moléculas que cierran el canal, como la picrotoxina, y entonces nos encontramos con agentes proconvulsivantes. En esta diapositiva podemos ver el concepto ideal que tendríamos de la farmacología del receptor a benzodiazepinas. En rojo, en su extrema izquierda, estarían los agonistas clásicos que consideramos los investigadores, que serían las mismas benzodiazepinas, con su efecto ansiolítico, sedante, relajante muscular, anticonvulsivo, mientras que en la extrema derecha estarían quizá las moléculas endógenas que todavía no se detectan de manera uniforme y estandarizada, que tendrían un efecto ansiogénico, propnésico y convulsivante. Es decir, cuando uno evalúa evolutivamente qué es más importante, si un estado ansiogénico o un estado de generación de ansiedad, la respuesta de la mayoría de los biólogos evolucionistas es un estado de ansiedad. La ansiedad, dentro de ciertos cánones, es una respuesta adaptativa. Y en medio de esta diapositiva encontramos los antagonistas que no tienen un efecto clínico, como es el caso del flumazenil, y que sin embargo se utilizan en los servicios de urgencias para detener el efecto de suicidas que han ingerido dosis masivas de benzodiazepinas y evitar con esto un paro respiratorio. Desde que se descubrieron las benzodiazepinas, se trató también de encontrar una molécula endógena parecida a la que después se encontraron con los péptidos opioides. Se sabe la historia de que Salomon Snyder en Estados Unidos había encontrado los receptores opioides, y 5 años después el grupo de Costerlitz, John Hughes y Costerlitz en Aberdeen, Escocia, encontraron las encefalinas, estos péptidos de 5 aminoácidos que se unen a algunos de los receptores opioides. Entonces sonaba también como una posibilidad de que hubieran ligandos endógenos, y ha habido algunos candidatos, por ejemplo las oleamidas, las endocepinas no peptídicas
y el inhibidor de la proteína de unión a diazepam, que se abrevia DBI, Diazepam Binding Inhibitor, de Costa y Guidotti. Herminio Costa trabajó muchos años en esto, en el Hospital St. Elizabeth en Washington, D.C. De todos estos péptidos endógenos, el que más se ha estudiado es el DBI, tanto el péptido como tal, en toda su totalidad, como péptidos en fragmentos o de menor peso molecular, y todos tienen un efecto endógeno discreto. Sin embargo, todavía no hay un consenso claro de que este sea el receptor, el ligando a este tipo de receptores. En cuanto al impacto de las benzodiazepinas y el dormir, lo que se sabe es que el GABA como tal tiene un papel muy importante. El sueño y la vigilia en los seres humanos no es un estado homogéneo, es un estado heterogéneo. Tanto el estar despierto, tenemos diferentes grados de estar despierto, intervienen diferentes estructuras de nuestro encéfalo para mantenernos despiertos, y al mismo tiempo nuestro sueño también es heterogéneo, de tal forma que tenemos estadios de sueño superficial o somnolencia, estadios de sueño en donde ya estamos desconectados parcialmente del medio ambiente, como es el estadio 2 de sueño, en donde la aparición de los usos de sueño nos hablan de un predominio de control talámico, lo mismo que las ondas vértex de gran amplitud. Finalmente, está el sueño delta, actividad lenta de 0.5 a 2 ciclos por segundo, que se presenta en la primera parte de la noche principalmente, y entre 90 y 120 minutos hace su aparición el sueño de movimientos oculares rápidos, que en la parte inferior de esta diapositiva se muestra dentro del área azul, y que nos muestra una similitud de la actividad eléctrica muy parecida a los estadios de estar despierto. Los franceses le llamaron a este sueño paradójico, sommeil paradoxal, porque era paradójico que el sujeto tuviera activación cortical a nivel electroencefalográfica, pero que siguiera dormido conductualmente. El sueño y la vigilia se estructuran en estas áreas del tallo cerebral y del diencéfalo, ¿sí? Sobre todo en la formación reticular pontina, mesencefálica y de la médula oblongada, y en las estructuras tanto del hipotálamo como del tálamo, básicamente. Es decir, el sueño dejó de ser un proceso simplemente pasivo y estamos dormidos porque existen una serie de núcleos que nos mantienen en estas fases de sueño. De manera heurística se desarrolló un modelo que se llama el de los dos procesos. Esto nos permitió agrupar, nos permitió generar hipótesis para probar o desaprobar estos modelos. El proceso S de sleep o de sueño nos indica que algo se acumula durante la vigilia, algo que puede ser neurotransmisores, cambio en la sensibilidad de los receptores, proteínas, un conjunto de ellas. No se piensa que exista un único factor, y en el momento en que existe una facilidad dentro de un horario circadiano para dormir, expresamos o nos gastamos esta propensión para dormir, ¿no? Este otro proceso, el proceso C de circadiano, nos dice que hay ciertos horarios de nuestro ciclo en donde las especies dormimos con mayor facilidad. Los seres humanos dormimos mucho más fácilmente durante los episodios nocturnos, entre 10, 11 de la noche a 6, 7, 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué dormimos en los periodos de oscuridad? Es posible que esto tenga que ver con una adaptación en la relación presa-predador. Es muy probable que éramos predados por animales con una muy buena visión nocturna. Entonces, esto se puede ver también en roedores y en otras especies, donde el tiempo de descanso se observa en el tiempo de mayor vulnerabilidad sensorial, ¿verdad? Y bueno, en el panel inferior de esta diapositiva se puede ver lo que sería la acumulación del proceso S.
En la medida que yo paso muchas horas sin dormir, acumulo mayor cantidad de proceso S, ¿sí? La privación de sueño. Sin embargo, cuando puedo recuperar mi sueño, no lo recupero en el mismo tiempo, en las mismas horas que estuve despierto. Es decir, si yo quiero romper el récord Guinness de 11 días sin dormir, como es el que se estableció, esta persona no durmió después de manera constante 11 días. Esto evolutivamente no tiene sentido. O sea, finalmente en la selva, en un lugar desprotegido, estar muchas horas en una situación de indefensión es totalmente exponerse. Es decir, las personas dormimos 8 o 10 horas porque tenemos porteros, tenemos cerraduras, nos protegemos para tener este tipo de expresión de conducta, pero en la naturaleza esto no funciona así. Existen varios sitios de unión que se fueron mapeando por inyecciones intracerebrales en animales de laboratorio. Los receptores GABA-A que están vinculados a este mecanismo de inducción de sueño están localizados básicamente en el área perióptica medial, en el hipotálamo posterior, en el rafe dorsal, y van a inhibir a las células de núcleos que nos mantienen despiertos. Es decir, el estar despierto también es un estado heterogéneo. Tenemos varios sitios que nos mantienen despiertos, por ejemplo el locus coeruleus en el piso del cuarto ventrículo, con células noradrenérgicas, el tegmento laterodorsal y el pedúnculo pontino en nivel de mesencéfalo con células colinérgicas, el hipotálamo posterior, las células histaminérgicas, y aquí nos faltarían el hipotálamo lateral, las células hipocretinérgicas u orexinérgicas. Todas ellas nos mantienen alerta o despiertos según sea la condición fisiológica o de homeostasis que necesitamos, ¿sí? El área medial preóptica, fueron trabajos de NIH, en donde un grupo de gente, Wally Mendelssohn y sus colaboradores, hicieron estos trabajos de zonas de sensibilidad. Posteriormente, se pudo detectar, mediante privación de sueño, que existe un núcleo específico en el hipotálamo anterior que se llama ventral lateral preóptico, VLPO, que cuando se privan a los animales de sueño, ¿verdad?, y luego se les permite dormir, se puede evaluar cómo hay un aumento de la expresión de una proteína que es producto de un gen de expresión temprana, que es el CFOS. Cuando se hace la inmunohistoquímica en estos animales, se puede ver que en el momento de estar dormidos en ondas lentas hay un aumento de expresión de esta proteína que nos está indicando que hay una activación neuronal. Esta proteína es un marcador de activación neuronal. De tal manera que cuando hay muchas neuronas que están cargando glucógeno, que están fabricando glucógeno y cargando glucosa, hay otras neuronas que están apagadas por virtud de este núcleo ventral lateral preóptico, y se tiene este esquema, ¿no? El núcleo ventral preóptico en la parte anterior del hipotálamo, arriba del nervio óptico y del supraquiasmático, también un núcleo encargado de la regulación de los ritmos circadianos. Este núcleo está muy activo. ¿Qué activa este núcleo? Bueno, básicamente sabemos que lo activa una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se va a elaborar, es un neurotransmisor atípico. Se elabora a partir del ATP, y el ATP es fragmentado cuando estamos teniendo actividad metabólica. Para muchas personas en esta encrucijada, el encontrar que el ATP se fabrica adenosina, que hay receptores de adenosina en el núcleo ventral lateral preóptico y que estos cambian su sensibilidad en la medida que se exponen los receptores a la adenosina, y que a ciertas horas de la noche, ¿verdad?, este aumento en la sensibilidad hace que este núcleo esté muy activo, y que fabrica y que labora con células GABAérgicas. Las células GABAérgicas conectadas
a ciertos circuitos, a ciertos núcleos encargados de el dormir, pues lo que hacen a través de este mecanismo inhibitorio es apagar las estructuras que nos mantienen despiertos. Por ejemplo, en la diapositiva se puede ver que TMN sería el núcleo tegmental, el núcleo histaminérgico de los tubérculos mamilares que se encuentran en esta zona del hipotálamo posterior, que trabaja con histamina, con las letras LC sería el locus ceruleus, que trabaja con norepinefrina y que está vinculado a los mecanismos de vigilia atenta. LDT y PPT, pedúnculo pontino y lateral tegmental, son núcleos de la transición entre puente y mesencéfalo y son colinérgicos. Entonces la acetilcolina también interviene en la reacción del despertar y en mantenernos despiertos tónicamente, al igual que el RAFE dorsal con serotonina, ¿sí? Entonces hay una serie de núcleos que están activos cuando estoy despierto, pero este núcleo ventrolateral preóptico nos al estar activado en la noche, nos va a apagar estos núcleos y nos permite que nos instalemos en sueño. ¿Qué evidencias hay de esto? Hay bastantes evidencias de laboratorio, pero una de ellas es el uso de cafeína, el uso de sustancias que tienen xantinas, cafeína, que bloquean precisamente estos receptores. Cuando uno asiste a algún seminario, algún congreso, pues en general la gente quiere que uno esté despierto, y esa es la razón por la cual nos están suministrando cafeína, ¿no? Para que podamos estar despiertos. Esta es una situación que hasta hace muy poco fue descubierta. Ahora, ¿cuáles son los efectos agudos? Conociendo que el GABA y benzodiazepinas pueden estar apagando los sistemas que nos mantienen despiertos, ¿cuáles serían los efectos agudos de las benzodiazepinas sobre el sueño? Un efecto muy buscado por los insomnios es el acortar la latencia de inicio sueño. Una latencia de sueño prolongada es aquella de más de 20 minutos. Es decir, me acuesto con sueño y en el momento en que me acuesto no me puedo dormir. Si pasan más de 20 minutos, a esto se le llama insomnio inicial. También hacen algo que es mejorar la eficiencia de sueño, es decir, me despierto pocas veces a lo largo de la noche, con lo cual aumenta la calidad de mi sueño. En una primera etapa hay una supresión del sueño MOR, hay una disminución del sueño delta, y si el paciente tiene antecedentes de tener problemas respiratorios del orden de las apneas o de las hipoapneas, el paciente puede desarrollar mayor frecuencia de estas. Entonces es importante cuando vamos, antes de prescribir estos medicamentos, que tengamos una idea si nuestro paciente está teniendo un compromiso en esta área, y una de las formas de averiguarlo es preguntando al compañero o compañera de cama. Seguramente él o ella ha estado alerta, ha estado preocupada porque su paciente deja de respirar. ¿Cuáles son las situaciones que mantienen el uso y el abuso de las benzodiazepinas como hipnóticos? La tolerancia, es decir, ir incrementando la dosis, aun cuando el médico pueda haber indicado que esto no debe hacerse. Algunos pacientes lo hacen. El uso extra de benzodiazepinas en el día, en la mañana, benzodiazepinas para inducir sueño, que en el día, al haber una supresión, me generan ansiedad, entonces automáticamente si tomo una dosis extra voy a tener una mejoría, pero esto me lleva pues a empezar una carrera de abuso de hipnóticos y sedantes. También el insomnio de rebote, suspendo bruscamente el uso de estos medicamentos y esto me va a llevar a insomnio de rebote, a tener un insomnio, entonces nuevamente vuelvo a consumir inclusive dosis mayores a las que consumía previamente, ¿sí? Finalmente hay también efectos reforzadores de tipo eufórico, sobre todo en las benzodiazepinas de vida media corta, y hay muchas distorsiones cognitivas,
respecto a las benzodiazepinas. Son las moléculas que me inducen sueño, que me generan sueño, lo cual no es cierto. O sea, no hay moléculas que generen sueño, no estas por lo menos, ¿no? Entonces la regla de oro de la prescripción de benzodiazepinas debe de ser la menor dosis terapéutica por el menor tiempo posible. Hay que hacer una discontinuación gradual, no brusca. A eso se le llama en la clínica hacer un destete gradual de benzodiazepinas y explicarle al paciente los beneficios, efectos adversos, riesgos de abuso y dependencia, efectos adversos, problemas de amnesia, problemas de tolerancia, problemas de irritabilidad, problemas de somnolencia durante el día. Es decir, hay que tratar de que el paciente detecte los efectos benéficos, que son bastantes en el rango de las benzodiazepinas, y que evite quemarse estos medicamentos, generando tolerancia, sobreabuso, etc. Respecto al insomnio y los hipnóticos, está muy vinculado al anterior, ¿sí? Las personas que tienen insomnio crónico tienen una serie de problemas cognitivos respecto al mismo. Su idea general es que no van a poder dormir sin medicamentos. De entrada ya están predispuestos. Por ejemplo, me dicen, las benzodiazepinas, doctor, sirven para hacer sueño. Yo tomo benzodiazepinas para no tener insomnio. Ni siquiera me doy la oportunidad de esperar a que yo pueda evaluar si tengo o no tengo sueño. Como siempre ocurre, no voy a tener sueño, ni siquiera hago la prueba. Ya sé que no voy a dormir, por eso me las tomo. Si una me sirve, dos son mejores. Entonces, este es el camino de la tolerancia. Bueno, esta es la parte demográfica del insomnio a nivel mundial. Es de una alta frecuencia a lo largo de la vida, por año. Del insomnio crónico también es del 17%, es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres climatéricas, donde es donde se dispara el pico. Las mujeres en general, en juventud, duermen muy bien, pero cuando vienen esta parte del climaterio, donde duermen fragmentado, porque hay hiperhidrosis, tienen que cambiarse a veces un par de veces en la noche de ropa de noche, ropa de cama. Otra frecuencia alta es en la infancia, en comparación con los escolares, y por supuesto con niveles socioeconómicos inferiores. Hay que explorar también lo que se llama la somnolencia diurna, las consecuencias diurnas de no dormir en la noche. Una de ellas es la somnolencia, baja en el desempeño académico, laboral, problemas cognitivos. Obviamente esto lleva a que no es promovido, no puede avanzar escolarmente, eventualmente accidentes automovilísticos. Se habla de un mayor riesgo de mortalidad en personas que tienen menos de 6 horas de sueño, mayor riesgo cardíaco, y hay una disminución de factores vinculados a la inmunidad. Por supuesto que en psiquiatría tenemos que la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen como sintomatología el insomnio. Esta es la queja. A veces las personas no asisten por insomnio, sino que asisten por problemas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de ansiedad social, y se sabe que el insomnio es 4 veces más frecuente en esta especialidad, ¿sí? Contrariamente a lo que uno puede esperar, el insomnio de mayor prevalencia es en ansiedad, en cualquiera de los trastornos por ansiedad, mucho mayor que en depresión. Obviamente puede estar asociado a algunas sustancias, como el alcohol y las drogas, la cafeína, y en Estados Unidos, en Norteamérica, el insomnio es la primera causa de hospitalización de ancianos, ¿sí? Como comentaba, los trastornos psiquiátricos casi es la regla, menos en el caso de los sociópatas, que ellos, pues como no tienen intacto en el área moral, en el área de remordimientos, pues no tienen problemas para dormir. De hecho, Akira Kurosawa, el director japonés, tiene una película que se llama Los malvados duermen bien. Y bueno, la prescripción
por hipnóticos que mayor prevalencia tiene para generar adicción, pues es básicamente en el área de sueño, de insomnio. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿todas las benzodiazepinas son igual de adictivas? ¿Habrá unas más que otras? Bueno, sí, efectivamente. Las que tienen una vida media más corta, que tienen un inicio más rápido, donde el paciente puede estar sintiendo la entrada y salida de las sustancias, efectivamente tienen una mayor capacidad para generar adicción, como es el caso de este trabajo con el alprazolam, donde se puede ver, ¿verdad?, que en el eje donde se mide un estado de euforia contra el tiempo, se puede ver que hay un estado bien distinguible en los pacientes de euforia, ¿verdad? Que esto no es lo mismo, ¿verdad? Si se hace una comparación con un medicamento con un mecanismo de acción diferente como es la buspirona, que es sobre los receptores 5H T1A somatodendríticos, los efectos son totalmente diferentes. Hay un efecto ansiolítico de mayor, que tarda más tiempo en establecerse, pero hay menos euforia, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas son medicamentos de elección en el manejo de insomnio en el menor tiempo con la menor dosis. Hay otras estrategias, por ejemplo, agonistas de receptores a benzodiazepinas, como todas las llamadas moléculas Z, solpiden, etc. Y obviamente también hay terapias de otro tipo. Ahora, ¿cuál es la causa en general? Una de las causas que se ha investigado más dentro del insomnio crónico. Una de ellas es lo que mencionaba anteriormente, este estado de hiperarousal, de hiperdespertar, que se evidencia, como se puede ver en estas tablas, por elevación de cortisol en pacientes que tienen insomnio crónico de larga duración. Es decir, no se está pudiendo tener una buena restauración de los niveles de energía, pero el paciente durante el día está en un estado de poca somnolencia, a diferencia de los insomnios secundarios, donde el paciente puede tener somnolencia. Además hay hiperactividad no adrenérgica, se puede evaluar por el registro de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, etc. Y si se hace un estudio de electroencefalografía con análisis de potencia, se ve que estos pacientes tienen exceso de actividad beta en diferentes zonas electroencefalográficas. Esto es, no se descansa. Una de las funciones que tenemos cuando dormimos, una de las preguntas que debemos hacer los médicos cuando estamos explorando el estado de sueño de nuestros pacientes es: ¿qué tan bien durmió esta noche? ¿Qué tan recuperador, qué tan restablecido se sintió al despertar? Y una de las líneas que se ha investigado en esto del hiperdespertar es el sueño REM no restaurador. ¿Qué es un sueño REM no restaurador? Es un sueño muy inquieto, en donde el paciente está teniendo fragmentación del mismo, se está despertando a lo largo de la noche y se ha vinculado dentro de esta condición de hiperdespertar, ¿no? Entonces un grupo de investigadores, ¿verdad?, estudian si esto es efectivamente un marcador de hiperdespertar, un marcador psicofisiológico de hiperdespertar, y efectivamente encuentran, como se observa en la tabla donde está subrayado con rojo, que los despertares internos a los sueños, dentro del sueño REM, si yo estoy en sueño REM, sueño MOR, estoy teniendo despertares muy frecuentemente, son un factor que puede predecir este estado de hiperdespertar. Hay algunos muy marcados de este tipo de sueño REM fragmentado en el síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? En donde el paciente incluso se le tiene que prescribir prazosin, porque hay una hiperactividad noradrenérgica, la norepinefrina está muy activa y hay que bajarla para que el paciente pueda consolidar su sueño. Estos investigadores de la mayoría de universidades y hospitales europeos, ¿verdad?, piensan que existe también una vinculación de este sueño MOR fragmentado con las alteraciones afectivas, básicamente con la depresión mayor y con la ansiedad, ¿sí? El sueño MOR inquieto, ¿verdad?, sería un aumento en los eventos fásicos, brincos,
despertares, aumentan los despertares internos y una gran fragmentación, una gran densidad de movimientos oculares. Es decir, cuando uno está teniendo sueño amor, como está en este panel, los dos canales inferiores del polisomnograma muestran los movimientos oculares. Bueno, estos se pueden calcular en cuanto a su densidad. En esta gráfica, que correspondería a un minuto de sueño REM, ¿verdad? La mitad de este trazo tiene movimientos oculares, entonces yo le podría asignar una calificación de 4, porque es la mitad, de 8, de 0 a 8. Y así es como uno puede evaluar la densidad, el número de veces que el paciente mueve los ojos por minuto de sueño REM. ¿Sí? Entonces, esto ha llevado a una situación en donde es factible que nuestro sueño no esté teniendo una buena resolución emocional, porque hay un estado de hiperdespertar, con una fragmentación del sueño amor, y esto se ha validado por un grupo de investigadores mediante un cuestionario de actividad mental nocturna, donde se evaluaron aspectos como el estrés emocional, la severidad del insomnio, los hiperdespertares, los eventos vitales que están ocurriendo en la vida de esas personas, además de una entrevista estructurada de salud, y este estudio se aplicó a 1.199 personas y aparece en una de las revistas de más impacto en biomedicina, que es el Proceedings of National Academy of Science, de hace un mes, ¿no? Entonces, estos autores comentan en el título que se llama una baja en la solución de distrés emocional que contribuye o que está vinculada al estado de hiperdespertar. La significancia de estos trabajos son que por décadas, ¿verdad?, se ha pensado que la causa del insomnio crónico se debe a un estado de hiperdespertar intenso, ¿no? Y que este factor puede estar haciendo que se diluyan las funciones evolutivas que se han propuesto para las ensoñaciones. O sea, al soñar, aunque no recordemos bien lo que estamos soñando, estamos resolviendo una serie de paradigmas, una serie de problemas, que a lo mejor al despertar no nos queda muy claro qué fue lo que soñamos, pero si esto no está ocurriendo, porque nos despertamos en sueño REM, esto va a contribuir a que sigamos teniendo este estado de malestar. Dentro de las parasomnias está el movimiento periódico de las extremidades. Aquí pueden ver en esta diapositiva cómo en el área marcada con rojo, en la parte inferior de ese movimiento de extremidades, se colocan electrodos en los músculos tibiales, y cada que el paciente, que muchas veces brinca o tiene un sobresalto, se puede ver en los paneles de arriba de electroencefalografía cómo hay un estado de micro despertar. Si esto ocurre muchas veces en la noche, se califican por un índice. Se hace un índice de movimientos oculares, de movimientos de piernas por hora. Entonces hay un límite que es entre 10 y 20, según algunos autores. Ya se habla de un trastorno de movimiento periódico de las extremidades, y eso también va vinculado habitualmente con el de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es no poder dormirme porque tengo que mover las piernas. Aquí soy despierto, pero no me puedo mover porque me tengo que parar o tengo que mover mis extremidades, ¿no? Nuevamente aquí se puede ver, ¿verdad?, en el área de músculos, tanto en la parte inferior de piernas como en el área, en la parte del medio de la barbilla, cómo se activa, se hace un micro despertar cada que el sujeto, o en algunas ocasiones donde el sujeto tiene este movimiento de extremidades, que se definen como una ráfaga de sacudidas de los músculos tibiales con una frecuencia de 0.5 a 2 ciclos por segundo. Son periódicos, cada 20 a 60 segundos, y tienen una etiología múltiple: vascular, nerviosa, renal, deficiencia de hierro, es mucho más frecuente en ancianos, y decíamos que van vinculados a piernas inquietas. ¿Sí?
también se le conoce como enfermedad de Williams-Ekbom, y habitualmente, como se ha propuesto que sea una forma de acaticia, o recuerda mucho a la acaticia, algunos de los tratamientos propuestos son agonistas dopaminérgicos, desde la L-Dopa al pramipexol, ropinirol. El problema es que hay tolerancia a estos medicamentos, se aumentan las dosis y esto lleva a insomnio, un estado de alerta, y en estos casos es cuando se utilizan algunas estrategias como el administrar benzodiazepinas del tipo de clonazepam, opioides, hierro y antipilépticos. De todos estos, el más prescrito con menos problemas obviamente es el clonazepam. ¿Por qué agregar una benzodiazepina a un síndrome de piernas inquietas? Bueno, básicamente esto se debe a que los agonistas dopaminérgicos van a producir ansiedad e insomnio en la medida que se aumenta la dosis por la tolerancia que se desarrolla, ¿sí? Y esto es útil porque el paciente no va a abandonar su tratamiento de agonista dopaminérgico si agregamos por tiempo limitado y con información necesaria una benzodiazepina. La otra parasomnia es la ingesta nocturna de alimento. Las personas se paran de noche, tienen hambre, van al refrigerador. Algunos se paran en estados parecidos al sonambulismo, la mayoría no. La mayoría no están muy despiertos, pero saben que van a comer, buscan algunas cosas específicamente. Estos despertares están fuera de sueño MOR. De hecho, se consideran despertares incompletos, ni bien dormido ni bien despierto, y hay que diferenciarlo del sonambulismo. El sonambulismo no necesariamente se tiene ingesta de alimento, y obviamente se asocia a intoxicaciones, a apnea obstructiva del sueño. Hay una tendencia, por supuesto, a la obesidad mórbida y accidentes. En general, la gente, aun cuando no se percatara de que tiene ese trastorno durante la noche, sí se va a dar cuenta de que tiene su ropa, a veces su pijama, su ropa de noche, a veces con manchas de comida. Y bueno, una de las formas de manejo es con clonazepam y pramipexol. Es un caso de una mujer japonesa de 48 años, ama de casa, con hipertensión, diabetes mellitus, síndrome de apnea obstructiva y depresión mayor. Por 10 años recibió triazolam para su insomnio, ¿verdad? Pero empezó a desarrollar este trastorno de ingesta nocturna de alimentos, se bajó triazolam, se aumentó clonazepam y hubo una disminución de la ingesta nocturna de alimentos porque se consolidó el sueño delta, ¿sí? Y tuvo que agregarse pramipexol para las piernas inquietas. El sonambulismo es un trastorno que ocurre en la primera parte de la noche. Es un trastorno motor no tan complejo como el trastorno conductual del sueño MOR, que aparece en la segunda parte de la noche. Los sujetos se incorporan, hacen una serie de automatismos, actos motores. Los pacientes no están conscientes de lo que está ocurriendo, y es importante esto mencionarlo porque se pueden accidentar, se pueden rodar las escaleras, se pueden salir por la ventana. De hecho, en algunos casos se aconseja que se les duerman sleeping bags, bolsas para dormir, para que de esta manera por lo menos les cueste trabajo salir de la bolsa, ¿no? ¿Cómo se define? Es una actividad motora que aparece una vez que la persona ya está en sueño delta, en la primera parte de la noche. Hay un despertar incompleto, hay confusión, se puede despertar a la gente, no tiene ningún problema. A lo mejor puede estar un poco alarmado de encontrarse en un sitio donde no se fue a la cama originalmente, como decía anteriormente, se debe de diferenciar con el patrón conductual del sueño MOR. Si se tomara un electroencefalograma a distancia de estos pacientes, se va a observar que hay una hipersincronización delta en la primera parte de la noche. Hay antecedentes familiares, hay alguna persona en la familia, o varias, ¿verdad?, que han manifestado sonambulismo, enuresis, y algunos de ellos tienen una alta incidencia de este marcador de histoinmunocompatibilidad, que es el HLA-DBQB1
*05 y la mayor prevalencia se da entre los 5 y los 12 años de edad. El tratamiento pues básicamente es medidas de protección, en escaleras, en ventanas. Si se presenta con una alta frecuencia habrá que medicarlos, y una de las indicaciones de diazepam o clonazepam más importante es en este tipo de sujetos. Muy bien, pues hemos completado esta plática, hemos hablado sobre este tipo de temas y para finalizar, este es Christian Bale en la película de Maquinista. Es interesante porque él se impedía dormir por un evento en su vida, pero siempre su cerebro, ¿verdad? Le producía microsueños, y llega un momento en que llega a estar completamente alucinado. Y bueno, este es el extremo en el cual llegó a estar este actor. Luego de aquí, de esta película, hizo Batman, volvió a tener una restauración completa, y de hecho desde entonces se ha prohibido que los actores tengan este tipo de cambio en su peso, porque puede ser un deterioro importante para su salud. Muchas gracias. Esta plática, esta conferencia les haya generado información, pero sobre todo preguntas, inquietudes, y en la última diapositiva, después del caquético actor de la película El Maquinista, Christian Bale, vean ustedes los correos electrónicos a los cuales me pueden consultar. Con todo gusto trataré de resolver sus preguntas, o por lo menos les diré en dónde pueden encontrar respuestas. Y recuerden, lo que está inscrito en mi gorra es: no dejen de leer, en papel, electrónicamente, en papel revolución, en papel de baño, lo que ustedes quieran, en su tablet, pero la importancia de un cerebro que lee es un cerebro que tiene sinapsis, espículas, es un cerebro que va a agotarse y en la noche va a poder descansar, ¿sí? Su sueño depende de este músculo cerebral. Entonces, dejen de ser chismosos, por favor, no se metan en problemas, dejen de alimentar los bolsillos de los más media, y hasta la próxima. Como se ha comentado, el tema es alteraciones del dormir y el buen uso de las benzodiazepinas. En esta diapositiva les muestro los temas a desarrollar, que son el GABA y benzodiazepinas, estas interacciones y el dormir, el insomnio y los hipnóticos, el sueño no restaurador o fragmentado como un tipo de evidencia del estado de hiperdespertar en insomnio, y luego parasomnias como el movimiento periódico de las extremidades o el síndrome de piernas inquietas, el trastorno por ingesta de alimentos nocturna y el sonambulismo. Desde su descubrimiento, las benzodiazepinas, desde cuando se sintetizan las benzodiazepinas, se trató de evidenciar si había algún sitio o cuál era el receptor en el cual estas estaban actuando. En una primera parte se pensó que era el receptor GABA, pero moléculas como el mucimol, que ocupan este receptor, ¿verdad?, no mostraban un efecto de unión sobre las benzodiazepinas, por lo cual se concluyó que era un sitio diferente dentro del mismo receptor GABA-A. El efecto farmacológico de estos compuestos son sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos y relajantes musculares. La acción primaria sigue siendo en los receptores GABA-A, aun cuando hoy en la actualidad sabemos que hay receptores GABA-A que son insensibles a benzodiazepinas, aunque son sensibles a neuroesteroides.
El GABA es el aminoácido inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso. Proviene de un cortocircuito del ciclo de Krebs, en donde el glutamato, que a su vez es un aminoácido excitatorio, es un precursor del GABA. El GABA es un neurotransmisor ubicuo, no hay núcleos GABAérgicos, se libera por la presinapsis, va a actuar sobre 3 subtipos de receptores y glía, la neuroglia, tiene un papel importante en los mecanismos de recaptura. Las proteínas de recaptura de GABA son proteínas que son poco específicas, y esto es importante porque en la actualidad se han desarrollado algunos agentes que pueden bloquear también la recaptura de GABA y son útiles en el manejo de epilepsia y también en algunas de las condiciones para las cuales se emplea el GABA. Bien, los receptores GABA son receptores pentaméricos, el receptor GABA A y el C, mientras que el receptor B tiene 7 cadenas, las cuales nos indican pues que este es un receptor metabotrófico que está acoplado a vitamina a proteína G, perdón. Mientras que los receptores GABA A y GABA C están acoplados a un canal iónico a cloro. Este canal iónico a cloro se abre cuando los receptores son ocupados por GABA, y esta apertura aumenta de duración cuando hay alguna molécula como las benzodiazepinas, los barbitúricos, ¿verdad?, los neuroesteroides, pero también tienen moléculas que cierran el canal, como la picrotoxina, y entonces nos encontramos con agentes proconvulsivantes. En esta diapositiva podemos ver el concepto ideal que tendríamos de la farmacología del receptor a benzodiazepinas. En rojo, en su extrema izquierda, estarían los agonistas clásicos que consideramos los investigadores, que serían las mismas benzodiazepinas, con su efecto ansiolítico, sedante, relajante muscular, anticonvulsivo, mientras que en la extrema derecha estarían quizá las moléculas endógenas que todavía no se detectan de manera uniforme y estandarizada, que tendrían un efecto ansiogénico, propnésico y convulsivante. Es decir, cuando uno evalúa evolutivamente qué es más importante, si un estado ansiogénico o un estado de generación de ansiedad, la respuesta de la mayoría de los biólogos evolucionistas es un estado de ansiedad. La ansiedad, dentro de ciertos cánones, es una respuesta adaptativa. Y en medio de esta diapositiva encontramos los antagonistas que no tienen un efecto clínico, como es el caso del flumazenil, y que sin embargo se utilizan en los servicios de urgencias para detener el efecto de suicidas que han ingerido dosis masivas de benzodiazepinas y evitar con esto un paro respiratorio. Desde que se descubrieron las benzodiazepinas, se trató también de encontrar una molécula endógena parecida a la que después se encontraron con los péptidos opioides. Se sabe la historia de que Salomon Snyder en Estados Unidos había encontrado los receptores opioides, y 5 años después el grupo de Costerlitz, John Hughes y Costerlitz en Aberdeen, Escocia, encontraron las encefalinas, estos péptidos de 5 aminoácidos que se unen a algunos de los receptores opioides. Entonces sonaba también como una posibilidad de que hubieran ligandos endógenos, y ha habido algunos candidatos, por ejemplo las oleamidas, las endocepinas no peptídicas y el inhibidor de la proteína de unión a diazepam, que se abrevia DBI, Diazepam Binding Inhibitor, de Costa y Guidotti. Herminio Costa trabajó muchos años en esto en el Hospital St. Elizabeth en Washington, D.C. De todos estos péptidos endógenos, el que más se ha estudiado es el DBI, tanto el péptido como tal,
en toda su totalidad como péptidos en fragmentos o de menor peso molecular, y todos tienen un efecto endógeno discreto. Sin embargo, todavía no hay un consenso claro de que este sea el receptor, el ligando a este tipo de receptores. En cuanto al impacto de las benzodiazepinas y el dormir, lo que se sabe es que el GABA como tal tiene un papel muy importante. El sueño y la vigilia en los seres humanos no es un estado homogéneo, es un estado heterogéneo. Tanto el estar despierto, tenemos diferentes grados de estar despierto, intervienen diferentes estructuras de nuestro encéfalo para mantenernos despiertos, y al mismo tiempo nuestro sueño también es heterogéneo, de tal forma que tenemos estadios de sueño superficial o somnolencia, estadios de sueño en donde ya estamos desconectados parcialmente del medio ambiente, como es el estadio 2 de sueño, en donde la aparición de los usos de sueño nos hablan de un predominio de control talámico, lo mismo que las ondas vértex de gran amplitud. Finalmente, está el sueño delta, actividad lenta, de 0.5 a 2 ciclos por segundo, que se presenta en la primera parte de la noche principalmente, y entre 90 y 120 minutos hace su aparición el sueño de movimientos oculares rápidos, que en la parte inferior de esta diapositiva se muestra dentro del área azul, y que nos muestra una similitud en la actividad eléctrica muy parecida a los estadios de estar despierto. Los franceses le llamaron a este sueño paradójico, sommeil paradoxal, porque era paradójico que el sujeto tuviera activación cortical a nivel electroencefalográfica, pero que siguiera dormido conductualmente. El sueño y la vigilia se estructuran en estas áreas del tallo cerebral y del diencéfalo, ¿sí? Sobre todo en la formación reticular pontina, mesencefálica y de la médula oblongada, y en las estructuras tanto del hipotálamo como del tálamo, básicamente. Es decir, el sueño dejó de ser un proceso simplemente pasivo, y estamos dormidos porque existen una serie de núcleos que nos mantienen en estas fases de sueño. De manera heurística se desarrolló un modelo que se llama el de los dos procesos. Esto nos permitió agrupar, nos permitió generar hipótesis para probar o desaprobar estos modelos. El proceso S de sleep o de sueño nos indica que algo se acumula durante la vigilia, algo que puede ser neurotransmisores, cambio en la sensibilidad de los receptores, proteínas, un conjunto de ellas. No se piensa que exista un único factor, y en el momento en que existe una facilidad dentro de un horario circadiano para dormir, expresamos o nos gastamos esta propensión para dormir, ¿no? Este otro proceso, el proceso C de circadiano, nos dice que hay ciertos horarios de nuestro ciclo en donde las especies dormimos con mayor facilidad. Los seres humanos dormimos mucho más fácilmente durante los episodios nocturnos, entre 10, 11 de la noche a 6, 7, 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Por qué dormimos en los periodos de oscuridad? Es posible que esto tenga que ver con una adaptación en la relación presa-predador. Muy probable que éramos predados por animales con una muy buena visión nocturna. Entonces, esto se puede ver también en roedores y en otras especies, donde el tiempo de descanso se observa en el tiempo de mayor vulnerabilidad sensorial, ¿verdad? Y bueno, en el panel inferior de esta diapositiva se puede ver lo que sería la acumulación del proceso S. En la medida que yo paso muchas horas sin dormir, acumulo mayor cantidad de proceso S, ¿sí? La privación de sueño. Sin embargo, cuando puedo recuperar mi sueño, no lo recupero en el mismo tiempo, en las mismas horas que estuve despierto. Es decir, si yo quiero romper el récord Guinness de 11 días sin dormir, como es el que se estableció,
no, esta persona no durmió después de manera constante 11 días. Esto evolutivamente no tiene sentido, o sea, finalmente en la selva, en un lugar desprotegido, estar muchas horas en una situación de indefensión es totalmente exponerse. Es decir, las personas dormimos 8 o 10 horas porque tenemos porteros, tenemos cerraduras, nos protegemos para tener este tipo de expresión de conducta, pero en la naturaleza esto no funciona así. Existen varios sitios de unión que se fueron mapeando por inyecciones intracerebrales en animales de laboratorio. Los receptores GABA-A que están vinculados a este mecanismo de inducción de sueño están localizados básicamente en el área perióptica medial, en el hipotálamo posterior, en el rafe dorsal, y van a inhibir a las células de núcleos que nos mantienen despiertos. Es decir, el estar despierto también es un estado heterogéneo. Tenemos varios sitios que nos mantienen despiertos, por ejemplo el locus coeruleus en el piso del cuarto ventrículo, con células noradrenérgicas, el tegmento laterodorsal y el pedúnculo pontino, el nivel de mesencéfalo, con células colinérgicas, el hipotálamo posterior, las células histaminérgicas, y aquí nos faltarían el hipotálamo lateral, las células hipocretinérgicas u orexinérgicas. Todas ellas nos mantienen alerta o despiertos según sea la condición fisiológica o de homeostasis que necesitamos. ¿Sí? El área medial preóptica, fueron trabajos de NIH, en donde un grupo de gentes, Wally Mendelssohn y sus colaboradores, hicieron estos trabajos de zonas de sensibilidad. Posteriormente, se pudo detectar, mediante privación de sueño, que existe un núcleo específico en el hipotálamo anterior que se llama ventral lateral preóptico, VLPO, que cuando se privan a los animales de sueño, ¿verdad?, y luego se les permite dormir, se puede evaluar cómo hay un aumento de la expresión de una proteína que es producto de un gen de expresión temprana, que es el CFOS. Cuando se hace la inmunohistoquímica en estos animales, se puede ver que en el momento de estar dormidos en ondas lentas hay un aumento de expresión de esta proteína que nos está indicando que hay una activación neuronal. Esta proteína es un marcador de activación neuronal. De tal manera que cuando hay muchas neuronas que están cargando glucógeno, que están fabricando glucógeno y cargando glucosa, hay otras neuronas que están apagadas por virtud de este núcleo ventral lateral preóptico, y se tiene este esquema, ¿no? El núcleo ventral preóptico en la parte anterior del hipotálamo, arriba del nervio óptico y del supraquiasmático, también un núcleo encargado de la regulación de los ritmos circadianos. Este núcleo está muy activo. ¿Qué activa este núcleo? Bueno, básicamente sabemos que lo activa una sustancia que se llama adenosina. La adenosina es un neurotransmisor que se va a elaborar, es un neurotransmisor atípico. Se elabora a partir del ATP, y el ATP es fragmentado cuando estamos teniendo actividad metabólica. Para muchas personas en esta encrucijada, el encontrar que el ATP se fabrica adenosina, que hay receptores de adenosina en el núcleo ventral lateral preóptico y que estos cambian su sensibilidad en la medida que se exponen los receptores a la adenosina, y que a ciertas horas de la noche, ¿verdad?, este aumento de la sensibilidad hace que este núcleo esté muy activo y que fabrica y que labora con células GABAérgicas. Las células GABAérgicas, conectadas a ciertos circuitos, a ciertos núcleos encargados de el dormir, pues lo que hacen a través de este mecanismo inhibitorio es apagar las estructuras que nos mantienen despiertos. Por ejemplo, en la diapositiva se puede ver que TMN sería el núcleo tegmental, el núcleo histaminérgico,
de los tubérculos mamilares que se encuentran en esta zona del hipotálamo posterior, que trabaja con histamina, con las letras LC, sería el locus coeruleus, que trabaja con norepinefrina y que está vinculado a los mecanismos de vigilia atenta. LDT y PPT, pedúnculo pontino y lateral tegmental, son núcleos de la transición entre puente y mesencéfalo y son colinérgicos. Entonces la acetilcolina también interviene en la reacción del despertar y en mantenernos despiertos tónicamente, al igual que el rafe dorsal con serotonina, ¿sí? Entonces hay una serie de núcleos que están activos cuando estoy despierto, pero este núcleo ventrolateral preóptico nos al estar activado en la noche, nos va a apagar estos núcleos y nos permite que nos instalemos en sueño. ¿Qué evidencias hay de esto? Hay bastantes evidencias de laboratorio, pero una de ellas es el uso de cafeína, el uso de sustancias que tienen xantinas, cafeína, que bloquean precisamente estos receptores. Cuando uno asiste a algún seminario, algún congreso, pues en general la gente quiere que uno esté despierto, y esa es la razón por la cual nos están suministrando cafeína, ¿no? Para que podamos estar despiertos. Esta es una situación que hasta hace muy poco fue descubierta. Ahora, ¿cuáles son los efectos agudos? Conociendo que el GABA y benzodiazepinas pueden estar apagando los sistemas que nos mantienen despiertos, ¿cuáles serían los efectos agudos de las benzodiazepinas sobre el sueño? Un efecto muy buscado por los insomnes es el acortar la latencia de inicio sueño. Una latencia de sueño prolongada es aquella de más de 20 minutos. Es decir, me acuesto con sueño y en el momento en que me acuesto no me puedo dormir. Si pasan más de 20 minutos, a esto se le llama insomnio inicial. También hacen algo que es mejorar la eficiencia de sueño, es decir, me despierto pocas veces a lo largo de la noche, con lo cual aumenta la calidad de mi sueño. En una primera etapa hay una supresión del sueño MOR, hay una disminución del sueño delta, y si el paciente tiene antecedentes de tener problemas respiratorios del orden de las apneas o de las hipoapneas, el paciente puede desarrollar mayor frecuencia de estas. Entonces es importante cuando vamos, antes de prescribir estos medicamentos, que tengamos una idea si nuestro paciente está teniendo un compromiso en esta área, y una de las formas de averiguarlo es preguntando al compañero o compañera de cama. Seguramente él o ella ha estado alerta, ha estado preocupada porque su paciente deja de respirar. ¿Cuáles son las situaciones que mantienen el uso y el abuso de las benzodiazepinas como hipnóticos? La tolerancia, es decir, ir incrementando la dosis, aun cuando el médico pueda haber indicado que esto no debe hacerse. Algunos pacientes lo hacen. El uso extra de benzodiazepinas en el día, en la mañana, benzodiazepinas para inducir sueño, que en el día, al haber una supresión, me generan ansiedad, entonces automáticamente si tomo una dosis extra voy a tener una mejoría, pero esto me lleva pues a empezar una carrera de abuso de hipnóticos y sedantes. También el insomnio de rebote, suspendo bruscamente el uso de estos medicamentos y esto me va a llevar a insomnio de rebote, a tener un insomnio, entonces nuevamente vuelvo a consumir inclusive dosis mayores a las que consumía previamente, ¿sí? Finalmente hay también efectos reforzadores de tipo eufórico, sobre todo en las benzodiazepinas de vida media corta, y hay muchas distorsiones cognitivas respecto a las benzodiazepinas. Son las moléculas que me inducen sueño, que me generan sueño, lo cual no es cierto. O sea, no hay moléculas que generen sueño, no estas por lo menos, ¿no? Entonces la regla de oro de la prescripción de benzodiazepinas debe de ser la menor dosis terapéutica por el menor tiempo posible. Hay que hacer una discontinuación gradual, no brusca,
A eso se le llama en la clínica hacer un destete gradual de benzodiazepinas y explicarle al paciente los beneficios, efectos adversos, riesgos de abuso y dependencia, efectos adversos, problemas de amnesia, problemas de tolerancia, problemas de irritabilidad, problemas de somnolencia durante el día. Hay que tratar de que el paciente detecte los efectos benéficos, que son bastantes en el rango de las benzodiazepinas, y que evite quemarse estos medicamentos, generando tolerancia, sobreabuso, etc. Respecto al insomnio y los hipnóticos, está muy vinculado al anterior, ¿sí? Las personas que tienen insomnio crónico tienen una serie de problemas cognitivos respecto al mismo. Su idea general es que no van a poder dormir sin medicamentos. De entrada ya están predispuestos. Por ejemplo, me dicen, las benzodiazepinas, doctor, sirven para hacer sueño. Yo tomo benzodiazepinas para no tener insomnio. Ni siquiera me doy la oportunidad de esperar a que yo pueda evaluar si tengo o no tengo sueño. Como siempre ocurre, no voy a tener sueño, ni siquiera hago la prueba. Ya sé que no voy a dormir, por eso me las tomo. Si una me sirve, dos son mejores. Entonces, este es el camino de la tolerancia. Bueno, esta es la parte demográfica del insomnio a nivel mundial. Es de una alta frecuencia a lo largo de la vida, por año. Del insomnio crónico también es del 17%. Es mucho más frecuente en mujeres, sobre todo en mujeres climatéricas, donde se dispara el pico. Las mujeres en general, en juventud, duermen muy bien, pero cuando vienen esta parte del climaterio, donde duermen fragmentado, porque hay hiperhidrosis, tienen que cambiarse a veces un par de veces en la noche de ropa de noche, ropa de cama. Otra frecuencia alta es en la infancia, en comparación con los escolares, y por supuesto con niveles socioeconómicos inferiores. Hay que explorar también lo que se llama la somnolencia diurna, las consecuencias diurnas de no dormir en la noche. Una de ellas es la somnolencia, baja en el desempeño académico, laboral, problemas cognitivos. Obviamente esto lleva a que no es promovido, no puede avanzar escolarmente, eventualmente accidentes automovilísticos. Se habla de un mayor riesgo de mortalidad en personas que tienen menos de 6 horas de sueño, mayor riesgo cardíaco, y hay una disminución de factores vinculados a la inmunidad. Por supuesto que en psiquiatría tenemos que la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen como sintomatología el insomnio. Esta es la queja. A veces las personas no asisten por insomnio, sino que asisten por problemas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, de ansiedad social, y se sabe que el insomnio es 4 veces más frecuente en esta especialidad, ¿sí? Contrariamente a lo que uno puede esperar, el insomnio de mayor prevalencia es en ansiedad, en cualquiera de los trastornos por ansiedad, mucho mayor que en depresión. Obviamente puede estar asociado a algunas sustancias, como el alcohol y las drogas, la cafeína, y en Estados Unidos, en Norteamérica, el insomnio es la primera causa de hospitalización de ancianos, ¿sí? Como comentaba, los trastornos psiquiátricos casi es la regla, menos en el caso de los sociópatas, que ellos, pues como no tienen intacto en el área moral, en el área de remordimientos, pues no tienen problemas para dormir. De hecho, Akira Kurosawa, el director japonés, tiene una película que se llama Los malvados duermen bien. Y bueno, la prescripción por hipnóticos que mayor prevalencia tiene para generar adicción, pues es básicamente en el área de sueño, de insomnio. La pregunta que uno se puede hacer es: ¿todas las benzodiazepinas son igual de adictivas? ¿Habrá unas más que otras? Bueno, sí, efectivamente. Las que tienen una vida media más corta, que tienen un inicio más rápido, donde el paciente puede
estar sintiendo la entrada y salida de las sustancias, efectivamente tienen una mayor capacidad para generar adicción, como es el caso de este trabajo con el alprazolam, donde se puede ver, ¿verdad?, que en el eje donde se mide un estado de euforia contra el tiempo, se puede ver que hay un estado bien distinguible en los pacientes de euforia, ¿verdad? Que esto no es lo mismo, ¿verdad? Si se hace una comparación con un medicamento con un mecanismo de acción diferente como es la buspirona, que es sobre los receptores 5H T1A somatodendríticos, los efectos son totalmente diferentes. Hay un efecto ansiolítico de mayor, que tarda más tiempo en establecerse, pero hay menos euforia, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas son medicamentos de elección en el manejo de insomnio en el menor tiempo con la menor dosis. Hay otras estrategias, por ejemplo, agonistas de receptores a benzodiazepinas, como todas las llamadas moléculas Z, solpidem, etc. Y obviamente también hay terapias de otro tipo. Ahora, ¿cuál es la causa en general? Una de las causas que se ha investigado más dentro del insomnio crónico. Una de ellas es lo que mencionaba anteriormente, este estado de hiperarousal, de hiperdespertar, que se evidencia, como se puede ver en estas tablas, por elevación de cortisol en pacientes que tienen insomnio crónico de larga duración. Es decir, no se está pudiendo tener una buena restauración de los niveles de energía, pero el paciente durante el día está en un estado de poca somnolencia, a diferencia de los insomnios secundarios, donde el paciente puede tener somnolencia. Además hay hiperactividad noradrenérgica, se puede evaluar por el registro de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, etc. Y si se hace un estudio de electroencefalografía con análisis de potencia, se ve que estos pacientes tienen exceso de actividad beta en diferentes zonas electroencefalográficas. Esto es, no se descansa. Una de las funciones que tenemos cuando dormimos, una de las preguntas que debemos hacer los médicos cuando estamos explorando el estado de sueño de nuestros pacientes es: ¿qué tan bien durmió esta noche? ¿Qué tan recuperador, qué tan restablecido se sintió al despertar? Y una de las líneas que se ha investigado en esto del hiperdespertar es el sueño REM no restaurador. ¿Qué es un sueño REM no restaurador? Es un sueño muy inquieto, en donde el paciente está teniendo fragmentación del mismo, se está despertando a lo largo de la noche y se ha vinculado dentro de esta condición de hiperdespertar, ¿no? Entonces un grupo de investigadores, ¿verdad?, estudian si esto es efectivamente un marcador de hiperdespertar, un marcador psicofisiológico de hiperdespertar, y efectivamente encuentran, como se observa en la tabla donde está subrayado con rojo, que los despertares internos a los sueños, dentro del sueño REM, si yo estoy en sueño REM, sueño MOR, estoy teniendo despertares muy frecuentemente, son un factor que puede predecir este estado de hiperdespertar. Hay algunos muy marcados de este tipo de sueño REM fragmentado en el síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? En donde el paciente incluso se le tiene que prescribir prazosin, porque hay una hiperactividad noradrenérgica, la norepinefrina está muy activa y hay que bajarla para que el paciente pueda consolidar su sueño. Esos investigadores de la mayoría de universidades y hospitales europeos, ¿verdad?, piensan que existe también una vinculación de este sueño MOR fragmentado con las alteraciones afectivas, básicamente con la depresión mayor y con la ansiedad, ¿sí? El sueño MOR inquieto, ¿verdad?, sería un aumento en los eventos fásicos, brincos, despertares, aumento en los despertares internos y una gran fragmentación, una gran densidad de movimientos oculares. Es decir, cuando uno está teniendo sueño MOR, como está en este panel, los dos canales inferiores del polisomnograma muestran los movimientos oculares. Bueno, estos se pueden calcular en cuanto a su densidad. En esta gráfica, que correspondería
un minuto de sueño REM, ¿verdad? La mitad de este trazo tiene movimientos oculares, entonces yo le podría asignar una calificación de 4, porque es la mitad de 8, de 0 a 8. Y así es como uno puede evaluar la densidad, el número de veces que el paciente mueve los ojos por minuto de sueño REM. ¿Sí? Entonces, esto ha llevado a una situación en donde es factible que nuestro sueño no esté teniendo una buena resolución emocional, porque hay un estado de hiperdespertar, una fragmentación del sueño humor, y esto se ha validado por un grupo de investigadores mediante un cuestionario de actividad mental nocturna, donde se evaluaron aspectos como el estrés emocional, la severidad del insomnio, los hiperdespertares, los eventos vitales que están ocurriendo en la vida de esas personas, además de una entrevista estructurada de salud, y este estudio se aplicó a 1.199 personas y aparece en una de las revistas de más impacto en biomedicina, que es el Proceedings of National Academy of Science, de hace un mes, ¿no? Entonces, estos autores comentan en el título que se llama una baja en la solución de distrés emocional que contribuye o que está vinculada al estado de hiperdespertar. La significancia de estos trabajos son que por décadas, ¿verdad?, se ha pensado que la causa de insomnio crónico se debe a un estado de hiperdespertar intenso, ¿no? Y que este factor puede estar haciendo que se diluyan las funciones evolutivas que se han propuesto para las ensoñaciones. O sea, al soñar, aunque no recordemos bien lo que estamos soñando, estamos resolviendo una serie de paradigmas, una serie de problemas, que a lo mejor al despertar no nos queda muy claro qué fue lo que soñamos, pero si esto no está ocurriendo, porque nos despertamos en sueño REM, esto va a contribuir a que sigamos teniendo este estado de malestar. Dentro de las parasomnias está el movimiento periódico de las extremidades. ¿Verdad? Aquí pueden ver en esta diapositiva cómo en el área marcada con rojo, en la parte inferior de ese movimiento de extremidades, se colocan electrodos en los músculos tibiales, y cada que el paciente, que muchas veces brinca o tiene un sobresalto, se puede ver en los paneles de arriba de electroencefalografía cómo hay un estado de micro despertar. Si esto ocurre muchas veces en la noche, se califican por un índice. Se hace un índice de movimientos oculares, de movimientos de piernas por hora. Entonces hay un límite que es entre 10 y 20, según algunos autores. Ya se habla de un trastorno de movimiento periódico de las extremidades, y eso también va vinculado habitualmente con el de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas es no poder dormirme porque tengo que mover las piernas. Aquí estoy despierto, pero no me puedo mover porque me tengo que parar o tengo que mover mis extremidades, ¿no? Nuevamente aquí se puede ver, ¿verdad?, en el área de músculos, tanto en la parte inferior de piernas como en el área, en la parte del medio de la barbilla, cómo se activa, se hace un micro despertar cada que el sujeto, o en algunas ocasiones donde el sujeto tiene este movimiento de extremidades, que se definen como una ráfaga de sacudidas de los músculos tibiales con una frecuencia de 0.5 a 2 ciclos por segundo. Son periódicos cada 20 a 60 segundos y tienen una etiología múltiple: vascular, nerviosa, renal, deficiencia de hierro, que es mucho más frecuente en ancianos, y decíamos que van vinculados a piernas inquietas. ¿Sí? También se le conoce como enfermedad de Williams-Ekbom, y habitualmente como se ha propuesto que sea una forma de acaticia, o recuerda mucho a la acaticia, algunos de los tratamientos propuestos son agonistas dopaminérgicos, desde la L-Dopa al pramipexol, ropinirol. El problema es que hay tolerancia a estos medicamentos, se aumentan las dosis y esto lleva a insomnio, un estado de
de, de alerta, y en estos casos es cuando se utilizan algunas estrategias como el administrar benzodiazepinas del tipo de clonazepam, opioides, hierro y antiepilépticos. De todos estos, el más prescrito con menos problemas obviamente es el clonazepam. ¿Por qué agregar una benzodiazepina a un síndrome de piernas inquietas? Bueno, básicamente esto se debe a que los agonistas dopaminérgicos van a producir ansiedad e insomnio en la medida que se aumenta la dosis por la tolerancia que se desarrolla, ¿sí? Y esto es útil porque el paciente no va a abandonar su tratamiento de agonista dopaminérgico si agregamos por tiempo limitado y con información necesaria una benzodiazepina. La otra parasomnia es la ingesta nocturna de alimento. Las personas se paran de noche, tienen hambre, van al refrigerador. Algunos se paran en estados parecidos al sonambulismo, la mayoría no. La mayoría no están muy despiertos, pero saben que van a comer, buscan algunas cosas específicamente. Estos despertares están fuera de sueño humor. De hecho, se consideran despertares incompletos, ni bien dormido ni bien despierto, y hay que diferenciarlo del sonambulismo. El sonambulismo no necesariamente se tiene ingesta de alimento, y obviamente se asocia a intoxicaciones, a apnea obstructiva del sueño, hay una tendencia, por supuesto, a la obesidad mórbida y accidentes. En general, la gente, aun cuando no se percatara de que tiene este trastorno durante la noche, sí se va a dar cuenta de que tiene su ropa, a veces su pijama, su ropa de noche, a veces con manchas de comida. Y bueno, una de las formas de manejo es con clonazepam y pramipexol. Es un caso de una mujer japonesa de 48 años, ama de casa, con hipertensión, diabetes mellitus, síndrome de apnea obstructiva y depresión mayor. Por 10 años recibió triazolam para su insomnio, ¿verdad? Pero empezó a desarrollar este trastorno de ingesta nocturna de alimentos, se bajó triazolam, se aumentó clonazepam y hubo una disminución de la ingesta nocturna de alimentos porque se consolidó el sueño delta, ¿sí? Y tuvo que agregarse pramipexol para las piernas inquietas. El sonambulismo es un trastorno que ocurre en la primera parte de la noche. Es un trastorno motor no tan complejo como el trastorno conductual del sueño humor, que aparece en la segunda parte de la noche. Los sujetos se incorporan, hacen una serie de automatismos, actos motores. Los pacientes no están conscientes de lo que está ocurriendo, y es importante esto mencionarlo porque se pueden accidentar, se pueden rodar las escaleras, se pueden salir por la ventana. De hecho, en algunos casos se aconseja que se les duerman sleeping bags, bolsas para dormir, para que de esta manera por lo menos les cueste trabajo salir de la bolsa, ¿no? ¿Cómo se define? Es una actividad motora que aparece una vez que la persona ya está en sueño delta, en la primera parte de la noche. Hay un despertar incompleto, hay confusión, se puede despertar a la gente, no tiene ningún problema. A lo mejor puede estar un poco alarmado de encontrarse en un sitio donde no se fue a la cama originalmente, como decía anteriormente, se debe de diferenciar con el patrón conductual del sueño humor. Si se tomara un electroencefalograma a distancia de estos pacientes, se va a observar que hay una hipersincronización delta en la primera parte de la noche. Hay antecedentes familiares, hay alguna persona en la familia o varias, ¿verdad?, que han manifestado sonambulismo, enuresis, y algunos de ellos tienen una alta incidencia de este marcador de histoinmunocompatibilidad, que es el HLA-BBQV1 asterisco 05, y la mayor prevalencia se da entre los 5 y los 12 años de edad. El tratamiento, pues básicamente es medidas de protección, en escaleras, en ventanas. Si se presenta con una alta frecuencia habrá que medicarlos, y una de las indicaciones de diazepam o clonazepam más importante es en este tipo de sujetos. Muy bien, pues hemos completado
esta plática, hemos hablado sobre este tipo de temas y para finalizar, este es Christian Bale en la película de Maquinista. Es interesante porque él se impedía dormir por un evento en su vida, pero sí, siempre su cerebro, ¿verdad? Le producía microsueños y llega un momento en que llega a estar completamente alucinado. Y bueno, este es el extremo en el cual llegó a estar este actor. Luego de aquí, de esta película, hizo Batman, volvió a tener una restauración completa. Y de hecho, desde entonces se ha prohibido que los actores tengan este tipo de cambio en su peso, porque puede ser un deterioro importante para su salud. Muchas gracias.